Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sesión de jornada de formación en Excel básico o Excel intermedio, ya en su sesión número 31 y de que de hecho hoy será un poco más dinámica a lo que ya estábamos acostumbrados, pues para los que ya han venido participando en estas sesiones. Ya de esto nos hablará un poco más Nelson ahorita. Pero antes de comenzar, les quiero recordar, por favor, diligenciar el formulario de asistencia, ya que es muy importante para nosotros saber su opinión acerca de estos espacios. Y además, si lo diligencian con su correo, les estará llegando luego la grabación de esta sesión. Por otro lado, recuerden que también, a pesar de que la sesión va a ser muy práctica, también pueden dejarnos sus preguntas y las leeremos al final de esta sesión. Entonces, sin ser más, Nelson, bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra sesión de Excel intermedio. El día de hoy, pues, vamos a hacer algo diferente. Vamos a plantear un taller de repaso de todos los temas que hemos visto. El objetivo de hoy es, como decían en algún programa de televisión, ¿cuánto le enseñaron? ¿Cuánto aprendió? Entonces, hoy me gustaría que participaran. Voy a plantear una situación. La situación que voy a plantear incluye todos los temas que hemos visto en el Excel, en el nivel de Excel intermedio. Entonces, bueno, pues les voy a hacer el planteamiento y con ustedes vamos a realizar la solución del ejercicio que les estoy proponiendo el día de hoy. La situación que vamos a plantear es la siguiente. Tenemos una compañía llamada ABC, la cual a raíz de la pandemia tuvo que despedir a parte del personal. Ahora necesita realizar un análisis de la información de sus bases de datos para tomar decisiones para el año que viene. Entonces, vamos a contar con tres bases. La situación que les estoy planteando es una situación que puede presentarse en cualquier trabajo. Aquí lo planteo con personal, pero pueden ser bases de datos de inventarios, pueden ser bases de datos eh, de recolección de información, donde vamos a necesitar compararlas, dichas bases. Entonces, vamos a plantear una base de datos histórica. En esta base de datos histórica va a estar todo el personal que ha trabajado en la compañía. Es esta la base de datos histórica. Tenemos acá, tenemos acá básicamente las cédulas de las personas con sus respectivos nombres y apellidos. Podría ser una base de datos mucho más compleja. Hay empresas que manejan sus bases de datos en Excel, no tienen un sistema de nómina mm, especializado, de pronto no tienen bases de datos ni tipo Access, ni tipo SQL, Oracle, etcétera. Entonces las bases están en Excel y por eso necesitamos hacer comparaciones. Tienen otra base de datos donde está el personal que tenían antes del año 2021, que es esta. Vemos que tiene nombres, apellidos, la fecha de nacimiento, la edad que tienen las personas, vemos que aquí está formulado, su estado civil, tipo de transporte para llegar a la compañía, la sucursal, el cargo, el departamento en el que trabajan, cuándo los contrataron y qué salario están recibiendo. Y la base de datos actual, como su nombre lo indica, pues va a quedar con las personas mm, que continuaron trabajando después de que hubo ese recorte de personal. Ahora, con esta información necesitamos obtener la siguiente información. Primero, vamos a identificar a las personas que continuaron trabajando en la empresa. Ese va a ser nuestro primer método. ¿Qué personas continuaron trabajando en la empresa en el año 2000, en la base actual? ¿Listo? Así que es hora de que hagan memoria, de que se imaginen de todas las herramientas, de que piensen en todas las herramientas que hemos trabajado eh, en este nivel, a ver cómo podríamos hacer para identificar qué personas se encuentran en la base de datos actual mm,
o mejor, qué personas en la histórica, hagamos lo contrario, qué personas en la histórica ya no trabajan en la base actual, ¿sí? Aquí vamos a identificar en la base de datos de antes 21, qué personas despidieron. Entonces aquí voy a poner una columna para guiarnos que diga, voy a poner aquí vigente, vigencia, vigencia, y aquí voy a poner una columna que diga 2021. Voy a ponerles a todos 2021 para poder guiarnos con esta información. Entonces, recordemos que yo les enseñé a poner información en todas las celdas al mismo tiempo. ¿Cómo se hacía? Me paraba en un dato, presionaba Control Shift, flechita hacia arriba. A todos estos datos le voy a poner vigencia. Uy, no tengo activado el teclado numérico. Nuevamente, me paro en el último dato, presiono Control Shift, flechita hacia arriba, escribo 2021, Control Enter. Vamos a quitarle el formato a dejar un formato general. Listo, entonces, lo que tenga 2021 van a ser las personas que se han mantenido. ¿Listo? Entonces, el objetivo es marcar aquí en la hojita de antes 21. Entonces vamos a clasificar al personal. El objetivo es eh, que aparezca vigente, vigente o despedido. Entonces, ¿alguna ocurrencia? Voy a poner en la base actual, más bien la palabra aquí, vigente. Entonces, mi objetivo es poner una de dos cosas. Acá al frente, vigencia, que aparezca vigente o despedido, supongamos. Despedido sería la palabrita. Entonces, si a alguien se le ocurre cuál de las herramientas que trabajamos, puede levantar la manito para participar o puede escribirnos por el chat para indicar qué herramienta podríamos utilizar. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Este es un problema que, como les digo, se presenta con frecuencia en las empresas, ¿sí? No, muchas empresas manejan su información en Excel, cada año de pronto manejan la nómina, vuelven y crean la nómina, o vuelven y crean una base de datos de personal, y entonces tenemos que identificar. Aquí en este caso, si miro en la base de datos actual, si me paro en la columna L y miramos en la barra de estado, me dice que hay 235 datos, si descuento el título, hay 234 personas. Si me paro en la base de datos de antes del 2021 y me paro en la columna de departamento, me dice hay 428. Entonces ya tengo una idea de que la mitad de las personas aproximadamente ya no trabajan. Así que vamos a marcar acá. ¿Cómo se podría solucionar? A ver, una idea para... Bueno, por el chat ya hay 3 personas que han participado. Por acá Luis Octavio nos dice que si serán las fórmulas condicionales. Francisco Bonilla nos dice buscar y filtrar los datos. Y Jessica dice igual buscar B. Bien, entonces, gracias Andrea. Bien, para las tres respuestas, fórmulas condicionales sería un poquito más largo porque con fórmulas condicionales tenemos que comparar cada uno de los datos. Si llegáramos a emplear la función sí, entonces tendría que mirar cada una de las personas, es decir, en la base de datos de acá tenemos, bueno, están los nombres, los apellidos. Si selecciono, les decía que tenemos 427 personas. Tendría que ser 426 sí condicionales. En ese caso, ya se dificultaría por eso. Entonces, porque tendría que comparar persona por persona. Y resulta que Excel no permite anidar tanta información. En Excel podemos anidar máximo eh, 64 funciones, entonces no me serviría el, el sí condicional. La otra propuesta es la función buscar B. Es una función que se utiliza bastante. Sí, es una función, es válida esa función. Bien, entonces la forma correcta sería, o la forma apropiada sería con funciones de búsqueda. Una de ellas es buscar B.
Bueno, entonces, si es la función buscar B, vamos a enfocarnos con ella inicialmente y luego les voy a decir otra función que también trabajamos que es muy útil también para este caso. Si es con la función buscar B, ¿qué vamos a buscar? Entonces, todos vayan a sus recuerdos, cómo se utilizaba la función buscar B y qué vamos a buscar. Tengo la base de datos, tengo tres bases de datos, no se les olvide, tengo la base de datos del plan, de histórica, tengo la base de datos del 2021 y la actual. Voy a llenar, podría llenar como le estoy planteando, a la antes del 2021 para ver si está vigente, puede ser acá, o incluso podría ser en la base de datos donde está todo el personal para saber quién se mantiene y quién no se mantiene. Hagamos ese ejercicio inicialmente en esta base de datos, pero entonces, ¿qué voy a buscar? ¿Quién se acuerda? Cuando se utiliza la función buscar B, ¿qué condición se debe cumplir para poder emplear esa función buscar B? ¿Alguien se acuerda? Nelson, por acá Francisco nos dice que si será control B, criterio. Control B no. Control B no tiene, no sería control B. Buscar B sí. Buscar B sí. Buscar sí serviría. Buscar B sí, pero control B no. Control B, a no ser que Francisco nos quiera emplear, ¿qué indica con control B? Control, si es la tecla control, no. Control B sería buscar. Bueno, pero de la función buscar B, ¿alguien se acuerda cuántos argumentos tenía esa función? ¿Cómo se utilizaba esa función? Que sí, esa función de buscar B nos podría ayudar. Entonces vamos a poner aquí, el objetivo es que aquí en vigencia aparezca, les decía, esta palabrita vigente que está en otra base de datos o que aparezca no contratado. Bueno, para ir recordando que si nos vamos a enfocar inicialmente en la función buscar B, veamos cómo era la función buscar B. Entonces, si escribo igual buscar B, presiono Shift F3, vemos que la función tiene cuatro argumentos. Primer argumento es lo que quiero buscar. Sabemos que queremos buscar una persona, la persona que se encuentra en esta base de datos. ¿Sí? ¿Cómo la voy a buscar? Debería existir un identificador. Todas las bases, se supone que estamos manejando tres bases y las tres bases de datos están haciendo referencia a las mismas personas. Por lo tanto, deberíamos asegurarnos que las tres bases tengan una forma de identificar la información. Entonces, si me paro en la histórica, piensen que la histórica tiene cédula, tiene nombre y tiene apellido. Uno de esos tres datos es identificador. Vamos a la de antes del 2021, tiene nombres, apellidos. Mm, Fíjense que aquí, ¿cuál es el identificador de esta base? De la histórica es la cédula. De antes del 2021, ¿cuál es el identificador acá? ¿Sí? O de la base de datos actual, ¿cuál es el identificador? Fíjense, acá ya estoy en la columna A, no hay nada atrás. Estoy en antes del 2021, no hay nada atrás. Entonces, ¿qué significa? Significa que las tres bases de datos no tienen algo en común y deberían tener algo en común. Una columna en común no hay. Posiblemente más de una en común sí hay. Entonces, ¿qué tenemos en común en las tres bases de datos? Por acá nos dicen que nombre y apellido y también nos nombraron cédula. Ok, entonces eh, el nombre y el apellido sí están en las tres bases de datos. Nombres y apellidos. Está en las tres bases. Entonces, lo primero que debemos hacer es que las tres bases tengan un mismo identificador. Alguien mencionó la cédula solamente está en la primera base. Así que una solución, ¿cuál sería? Agregar la cédula a las otras dos bases, que como les muestro, también es común que esto suceda en las empresas.
a veces montan nuevas bases de datos y se les olvida un dato tan esencial como es la cédula. Así que debo poner la cédula en las otras bases de datos. ¿Cómo vamos a poner la cédula? De la siguiente forma. Debemos crear un identificador, un solo identificador con las columnas que tienen en común. Entonces, a esta base de datos de antes del 2021, voy a agregarle dos columnas antes. Y a estas columnas, dos columnas, a esta la voy a llamar identificador. Para asegurarme que voy a crear un identificador. Y luego con ese identificador voy a poner la cédula. ¿Listo? ¿Cómo voy a armar el identificador? Entonces me decían, el nombre y el apellido se supone que son únicos. Si llego a tener dos personas que tengan el mismo nombre, estoy en problemas. Esos datos sí me tocaría mirar cómo lo soluciono. Entonces, ¿cómo se crea un identificador a raíz de dos columnas? Les enseñé a concatenar. ¿Se acuerdan? Hay una función, les enseñé una función para concatenar y les enseñé un operador para concatenar. Si lo hacemos en esta base, en las dos bases necesito lo mismo. La base de datos actual también necesito dos columnas, que son las mismas. Necesito poner la cédula y poner un identificador, para que al final de todo, las tres tengan cédula y si tengo que hacer una relación con las tres bases de datos, empleemos esa información. Entonces, el identificador lo voy a hacer de la siguiente forma. Yo les enseñé una función llamada concat. Era una función de texto. Si presiono aquí f de x, me muestra que tiene dos argumentos. ¿Qué voy a unir? Voy a unir el nombre y voy a unir el apellido. De esa forma, voy a crear un identificador único. Vamos a presionar aceptar. Y ya, esa es una forma en que las enseñé para poder unir más de una columna. Eso es concatenar. Ese fue un método que vimos con la función concat. Otro método que vimos fue con el operador ampersand. Entonces, vamos a poner aquí un igual, escribimos, seleccionamos el nombre, luego ponemos el ampersand, que el ampersand voy a hacer un poquito de zoom por si no. Hagámosle zoom para que se vea mejor acá. Y en este lo dejé al 160. En esta también. ¿Cómo hice el zoom? Si no están viendo cómo hice el zoom, oprimí control y rayita hacia arriba. Perdón, con la ruedita del mouse hacia arriba, ya dejé los dos al 100%. Listo, entonces ya tengo aquí un identificador y aquí también voy a dejar un identificador. Este, entonces decía ampersand y lo unimos con este. Entonces ya tengo un identificador para poder relacionar las dos bases de datos. Y ese mismo identificador también lo necesito en la base histórica. Pues vamos a poner aquí que diga identificador. Es igual, hagamos el zoom. Otra forma de ampliar el zoom es aquí con este botoncito, para que llegue al 160, con este más, ya. Listo, entonces, nuevamente, les decía, oprimimos igual, señalamos la primera celda, ampersand, señalamos la segunda celda, y enter. Ya tenemos un identificador. Este es mi identificador y con ese identificador ya podemos ponerle cédulas a las demás personas. Ya podemos poner las cédulas a esta base de datos. Entonces, primero hagámoslo con esta. ¿Cómo le ponemos la cédula? ¿Quién me dice? Cualquier comentario que deseen hacer. Por acá nos dicen que igual buscar B, pero también antes de continuar nos dicen que cómo hacer para separar el nombre del apellido porque quedó pegado. Ah, ok. Bien, si quisiéramos que el nombre y el apellido quedaran separados, entonces, si es con la función concatenar, ¿cómo se haría? Pues esta celda, texto 2, iría un espacio y en texto 3 iría la otra celda. Y así se haría para que quedaran con un espacio. Pero nuestro objetivo no es, y bueno, veamos esa solución.
Y en la base de datos actual, entonces aquí hubiese sido de la siguiente forma. Ampersand, comillas, espacio, ampersand. Y así ya quedan separados. ¿Listo? Pero nuestro objetivo no es mostrar el nombre completo de una persona. Nuestro objetivo es crear un identificador. Esto les va a pasar a ustedes con bases de datos, donde hay información que ustedes tienen que verificar si la información es única. Entonces, el identificador, ¿cómo lo creo? Uniendo varias columnas. Entonces, supongamos que a mí me entregan una base de datos ¿de qué les digo? Bueno, puede ser una base de datos de los equipos que hay en una oficina, de los computadores. Posiblemente tenga marcas de computadores, posiblemente tenga modelos, posiblemente tenga la serie del computador. Y me toca armar un identificador para comparar dos bases de datos. El identificador se hace concatenando y se pueden agregar caracteres, pero preferiblemente no espacios, sino un guión, una letra. A veces lo hago, digamos, cuando comparo bases de datos. Entonces coloco un guión para poder, esa podría ser, pero lo que estamos haciendo es un identificador, no es mostrar nombre completo. Por eso no iría al espacio. Entonces voy a poner acá una rayita, ¿sí? Que me podría servir. Pero no se les olvide, no estamos haciendo nombre completo de una persona, sino es un identificador. Eso no es un nombre. Hagan de cuenta que no es nombre ni apellido, sino es una forma de poder unir información de dos bases de datos. Entonces ya tenemos identificadores. Entonces aquí me toca hacer lo mismo. Ampersand. Porque tengo que asegurarme que todas las bases de datos las pueda cruzar. Raya al piso. Listo. Ya creé un identificador. Listo. Porque incluso, supongamos que, ¿qué tal? No me he fijado, no me acuerdo si en esta base de datos, no estoy seguro si haya personas repetidas, ¿sí? Porque si hay dos personas que se llamen igual, no me sirve ese identificador. Necesito otro identificador. Ahorita vamos a comparar a ver si pasa eso. Miremos en la base de datos de antes del 2021. ¿Cómo sabemos que este identificador es único? ¿Cómo sabemos que no se repite ese nombre? ¿Cómo sabemos que no hay dos personas que se llamen igual? Eso también se los enseñé. Alguien que se atreva, que se anime a decir, así de esta forma sabemos si existe una persona. Se supone que en la base de personal de la empresa no contrató dos veces a la misma persona. ¿Cómo les enseñé a identificar si hay repetidos en una base de datos? ¿Quién se acuerda? Nelson, por acá nos dicen que sí con una condicional de color. Bueno, muy buena la respuesta con condicionales de color, pero ese tema no lo he explicado todavía. Entonces, como no lo he explicado, pues no se los puedo mencionar, que es algo que se llama formato condicional. ¿Quién se acuerda? Otra metodología para saber, hagan de cuenta que esta es una base de datos que tiene, supongamos que la base de datos de personal que trabaja en Comcel, en Claro, en Colombia. Por ejemplo, una amiga que trabaja en Claro me dijo, en mi departamento éramos 40 personas y a raíz de la pandemia sacaron a 20 personas. Entonces, si la base de datos de personal del país serían muchísimas personas. ¿Cómo hago para saber? En esto, supongamos que tengo aquí 20.000 personas. ¿Cómo identifico fácilmente dentro de 20.000 personas si tengo a alguien dos veces en la base de datos? ¿Qué otra solución plantea? Bueno, por acá Francisco nos dice que encontrar, Luis Octavio nos dice ordenando datos y John nos dice datos duplicados. Bueno, la opción de datos duplicados sí la vimos, pero es para extraer un listado por aparte, ¿sí? Entonces, esa nos va a servir para un punto que vamos a ver en otro punto del taller. Mi objetivo es, sobre esta misma base de datos, me diga, hay 5 personas repetidas, hay 6 personas repetidas. Cuando plantearon que ordenando datos podría servirnos, los puedo ordenar, ¿sí? Puedo pararme en esta y los ordeno. Y después de ordenar, lo que toca hacer, me toca empezar a mirar uno a uno, a ver si lo veo repetido. Si son 20.000 personas, se me va a dificultar verlos uno a uno, pero cuando son poquitas personas, sirve, ¿sí? La cuestión es, aquí por ejemplo hay tres Alejandros.
pero tampoco nos serviría. Entonces, bueno, ya creo que nadie ha dado con la función. Les enseñé una función llamada contar.sí. Voy a agregar acá una columna antes del identificador y voy a mirar si hay repetidos. ¿Cuál era la función? Entonces recordemos, les enseñé una función llamada contar.sí. La función contar.sí, si presionamos Shift F3, Shift sostenido F3, o si escribo igual contar.sí y presiono este f de x en la barra de fórmulas, me dice que tiene dos argumentos. Uno es el rango y otro es el criterio. El rango es la columna donde voy a analizar los repetidos. Entonces la columna, podría aquí marcar toda la columna, ¿sí? O podría decir, márqueme desde el nombre que está al frente, Control Shift, flechita hacia abajo, y luego presione F4 para mantener siempre ese rango. Aquí no se les olvide que vimos las referencias relativas, mixtas y absolutas. Aquí me quedó un rango con referencias absolutas. Ahora el criterio. Entonces ya sé en qué columna o en qué rango de información voy a verificar cuántas veces se repite algo. Dicen que acá al frente él ya me tiene los nombres en ese rango. Ahora el criterio, ¿cuál es? El nombre que quiero mirar, que es el nombre que está al frente. Entonces voy a pararme aquí en la celda del frente, presiono Enter y vamos aquí a darle doble clic. Y al darle doble clic, entonces me empieza a mostrar los números. 1, esa es la lógica, que todo esté una sola vez. Ahora, miremos acá. Miremos que aquí en la barra de estado me dice que máximo hay 2. Por lo tanto, sí hay repetidos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a activar los filtros para mirar cuáles son los repetidos. Recordemos que con Control Shift y la letra L se activan los filtros. Ya se activaron los filtros. Voy a presionar la flechita, voy a desactivar el 1, aceptar, y vemos que tenemos dos personas llamadas Carlos Rincón. Sabemos que son, ¿cómo sabemos acá que son dos personas diferentes? Sí pueden existir personas homónimas creo que se llaman. Bueno, sí creo que son homónimos. Hay dos personas que tienen el mismo nombre. ¿Cómo hago para saber? ¿Cómo sé que son dos personas diferentes que se llaman igual? ¿A alguien se le ocurre? Sé que hay dos Carlos Rincón y sé que hay dos Juan Rojas. Mientras lo van pensando, voy a mirar en la base de datos actual si nos pasa igual. Entonces inserto la columna. Voy a poner aquí repetidos. Repetidos. Les dije es igual. Contar.sí. Tabulador. Si quiere ver los argumentos, presiona F de X. Puedo marcar el rango como les indiqué. La primera celda. Control Shift. Hacia abajo. F4. El criterio. Ahora se tiene la celda de frente. Presionamos Enter. Doble clic. Miramos que aquí dice máximo 1. Es decir, no hay repetidos. Ahora eh, voy a pasarme a la base de datos histórica y vamos a hacer lo mismo. Voy a poner aquí repetidos. Igual, contar.sí. Seleccionamos el primero, control shift, flechita hacia abajo, F4, punto y coma. La estoy escribiendo, clic a la celda donde está el dato, me paro en primero, le damos doble clic, máximo 1. Entonces eso significa que en esta base de datos me falta una persona, me faltan dos personas, porque aquí no hay repetidos, que estaban en este año. Entonces, ¿alguien detectó cómo sabemos que son dos personas diferentes? Por acá nos dijeron que con fecha de nacimiento o cédula. Bueno, por cédula no se podría porque no tenemos cédula en la base, pero por fecha de nacimiento sí, porque tenemos dos fechas de nacimiento. Bien, entonces, para que veamos el ejercicio, bueno, entonces ya sabemos que acá listo hay dos personas, sabemos que son dos personas diferentes. Mm, Voy a copiar una de estas personas, porque acá no se repite, solamente para ver cómo lo podríamos cruzar, para que entendamos mejor el ejercicio. Una de las dos
Vamos a hacerlo con Juan Rojas. Voy a copiar a Juan Rojas, todos los datos de Juan Rojas. Los voy a copiar y los voy a pegar en la base de datos actual. Esperemos que no se hayan despedido a los dos Juan Rojas. Voy a pegarlo acá con Enter. Ah, no, no era ahí. Pues en el Control Z. Me paro en esta celda. Ahora sí. Veo Juan y todos los datos. Significa que la fórmula la debemos modificar. Entonces la fórmula, bueno, la debemos autollenar un lugar más a esta. Control flechita hacia abajo. La voy a autollenar un lugar más a esta. Entonces ya no iba hasta 42. Ya no iba hasta 42, sino hasta 43. Nuevamente le doy doble clic. Y eso, apareció dos veces. Listo. Entonces, ya puedo comparar. En principio podría comparar esa base de datos. Entonces, ya tenemos un problema en la base de datos. Que ese problema, esos problemas son normales que se presenten en las empresas. Entonces, aquí tendríamos que hacer que hay un Juan Rojas que necesitamos en la base de datos histórica. ¿Sí? Lo voy a pegar acá abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya llamamos a alguien de contabilidad, llamamos a alguien de la empresa, decimos, tenemos un problema, tenemos dos Juan Rojas, necesitamos investigar la cédula de la persona. Entonces decimos, no, es que ese Juan Rojas, una persona tiene 49 años. Ah, bueno, los dos tienen 49. Uno nació en el 71 y otro nació en el 72, que nos aclaren cuál cédula corresponde a cuál, ¿sí? Entonces, esos datos tendríamos que hacerlos manualmente. Por ahora, entonces vamos a suponer que la cédula de este otro señor es 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces vamos a solucionar el problema para la mayoría, por lo menos entre estas dos bases de datos, sí podemos tener comparación ahorita. Bueno, entonces, parte de la solución ya la tenemos. ¿Listo? Una forma podríamos solucionarlo, podría ser con la fecha de nacimiento. Vamos a suponer que decimos, no, necesitamos las fechas de nacimientos de todos. Pero bueno, vamos a hacerlo manual para que pues, se nos está pasando el tiempo. Esos vamos a arreglarlos manualmente. Esto es normal que pasen las bases de datos. Entonces, algunos van a quedar sin la cédula. Por ahora ya tenemos claro que hay algunos repetidos que nos toca arreglarlos manualmente. Ya tengo un Juan Rojas, tenemos otro Carlos Rincón que tenemos que solucionar también. Esos serán los únicos que nos tocó a mano, manualmente. Ah, no, miento, esto es acá. Y supongamos que me dijeron las cédulas de este señor es 3, 4 y 5. Bueno, y ahora sí estos deberían estar dos veces. Si ampliamos la función, ya no es hasta 34, sino hasta 36. Le damos doble clic. Cualquier duda que vaya surgiendo, si quieren levantar la manito y plantear algo, me lo dice. Vamos a solucionar primero en la base de antes del 2021. Voy a borrar esto. Ya tenemos una forma de averiguar, por lo menos para los que no están repetidos, puedo averiguar la cédula. Entonces, ¿quién me dice acá qué función utilizamos para poner la cédula de esas personas? ¿Qué es con la que vamos a trabajar? Posteriormente vamos a ocultar esto. Por ahora, la pregunta es, ¿cómo traigo las cédulas? ¿Alguien que se le ocurra? ¿Nadie? Por acá nos dicen que si buscar B. Bueno, entonces vamos a ver qué hace buscar. Entonces, recordemos, vamos a probar si buscar B. Recordemos que la función buscar B es una función de búsqueda que es válida. Dice, la función buscar B tiene que tener un valor buscado, lo tenemos, un valor buscado. Tiene una matriz, en principio la tenemos, que es la base de datos histórica. La base de datos histórica comienza aquí y termina, digamos que termina acá. Control Shift, flechita hacia abajo, presiona F4. Ya tengo la matriz. Ahora, indicador de columnas. Si ustedes se acuerdan, la función buscar B
¿qué condición tiene para que funcione? La primera, tener un valor buscado. La segunda, tener una matriz. Pero, ¿cómo debe estar conformada la matriz? La matriz, en su primer columna, debe tener la información que estoy buscando. Y luego, debo decirle a la derecha en qué posición está el dato que voy a traer. En qué posición de la derecha. Por lo tanto, ¿sirve la función buscar B para este caso? No nos podría servir. ¿Por qué? Porque la primera columna no es el identificador. Si quiero utilizar la función buscar B, ¿qué me tocaría hacer? Me tocaría cancelar acá, venir a la base de datos de acá, seleccionar esta columna, cortarla, venir hasta acá, insertar las celdas cortadas. Ahora sí se cumple que la primera columna contiene lo que voy a buscar a la derecha. Vamos a hacerlo así y ahorita vemos cuál era la solución apropiada para este caso particular. Entonces, ahora sí se puede cumplir la condición. Ya puedo decirle buscar B, ya puedo decirle búsqueme este identificador, ya puedo decirle vamos a esta matriz que comienza desde acá, Control Shift derecha, abajo, F4, y ahora me pregunta ¿en qué número de columna está la cédula? Pues si me devuelvo a esta basecita, en la primera columna está el identificador, en la segunda está la cédula. Puedo poner el 2, puedo poner aquí el 0 y presiono aceptar y así sí me trajo la cédula. ¿Listo? Entonces, buscar B me hubiese tocado hacer ese caso. Pero resulta que también vimos otra función. Voy a darle deshacer, para dejarlo como teníamos la base originalmente. Eh, García, la histórica, sí, ya quedó hasta ahí. Escape. Esa era la base de datos que teníamos originalmente. Entonces, aquí ya no me servía el buscar B. ¿Cuál función me sirve? Si ustedes recuerdan, les conté que con Microsoft 365, quienes tenemos Microsoft 365, somos afortunados porque tenemos las últimas funciones que se va inventando Microsoft, que va incorporando a Excel. Si ustedes no tienen Office 365, perdón, si no tienen Microsoft 365, antes, si era Office 365, ahora es Microsoft 365. Si no tienen Microsoft 365, no tienen una función llamada buscar X. Es una función reciente. Si tienen Office 2017, si tienen Office 2019, no tendrían esa función. ¿Qué hace esta función? A esta función no le importa si la información está a la izquierda o a la derecha, porque yo marco las matrices por separado. Esta función, en este caso, es más apropiada que buscar B, pero como les decía en sesiones anteriores, buscar B aún sirve y es poderosa, así que no la deseche. Para este caso no me aplicó, no me sirvió. Entonces, ¿qué voy a buscar? Este identificador. Ahora, ¿dónde lo quiero buscar? En una matriz. Ahora sí vamos a la primera matriz. ¿Dónde está esa matriz con los identificadores? Comienza acá. Control Shift, flechita hacia abajo y F4. Entonces ya aquí me interesa es buscar el identificador. Ahora me pregunta, ¿qué matriz quiere que se devuelva? Entonces vuelvo a la base de datos histórica y le digo, quiero que se devuelva y marco desde acá, Control Shift, flechita hacia abajo, F4. Me aseguro que las dos matrices tengan el mismo tamaño. Como pueden ver, una comenzó en 8 y la otra termina en 436. Esta comenzó en 8 y termina en 436. Si ustedes se equivocan, supongamos aquí dicen, uy, se equivocaron y marcaron desde la 12, ¿sí? Mm, el resultado no va a ser el correcto. Entonces asegúrense que las dos matrices tengan el mismo tamaño. De 8 a 436, de 8 a 436. Ahora, si no se encuentra, diga un mensaje. Puede ser no encontrado. Listo. No encontrado. Y así como está, perfecto, presiono aceptar. Le damos doble clic y vemos que nos trajo las cédulas para todas las personas. Es decir, eso es lo que hacía el buscar X. Miremos a ver si hay algo que diga no encontrado. No encontrado. Pues vamos a ver los no encontrados.
Entonces no encontró a una persona llamada Nepomuceno. Nepomuceno Lozano no está en la base de datos de personal inicialmente. Ahí es cuando entonces decimos, bueno, llamamos a Departamento de Recursos Humanos y decimos, ¿cómo así que en el histórico no se encuentra Nepomuceno? Entonces, ¿qué le toca hacer a la persona de Recursos Humanos? Decir, ah, bueno, deme los datos de Nepomuceno, lo ponemos en la base de datos al final, ya sabemos que se llama Nepomuceno Lozano y tendrá que averiguarse la cédula. Entonces, vamos a poner que, ah, bueno, estos datos vienen es para acá. Aquí viene el concatenado y nos toca averiguar la cédula 789. Esto que estamos viendo son casos que pasan con las bases de datos. Cuando hacemos inventarios, a esto lo llamamos conciliación. Y decimos mm, hay activos que pueda que sean faltantes cuando hablamos de activos. Bueno, aquí estamos hablando de personas, entonces ya traje el dato de la persona, así que tenemos que arreglar la función. Este que no fue encontrado, entonces corregimos acá nuevamente f de x. Sé que la matriz se agrandó, entonces le agrego el 37. Aquí le agrego el 37. Vamos a aceptar. Le damos doble clic y miramos. Y listo, ya que ya no aparece ninguno que diga no encontrado. Y entonces nuestro problema es con los repetidos. Por ahora los voy a dejar, pero estos problemas se arreglan manualmente. Me toca ir a mirar aquí la fecha de nacimiento, me tocaría asegurarme que en la base de datos también estén las fechas de nacimiento para poder corregir el problema. La próxima sesión les, les pongo las fechas de nacimiento y recordamos cómo eh, se solucionarían esos dos. Por ahora dejémoslos acá. Los vamos a marcar, las filas las vamos a marcar de otro color. Marquémoslos acá, que están pendientes porque es un dato, que hay un tema que hay que solucionar. Pero continuamos con el resto de información. Entonces hasta aquí ya hemos solucionado parte del tema. Ya tengo la cédula aquí, en la base de datos actual vamos a hacer lo mismo. Entonces, nuevamente igual, buscar X. En buscar X decíamos que tiene un argumento que es el valor que busco. Luego, ¿en qué matriz voy a buscar? Entonces vamos a la base de datos histórica. Me paro en el identificador, control shift flechita hacia abajo, F4. ¿Qué voy a extraer de esa matriz? Vamos a extraer las cédulas, control flechita hacia arriba, me paro en el título, control shift flechita hacia abajo, F4, fijamos el segundo rango y si no se encuentra, diga no encontrado. Listo. Presionamos aceptar, le damos doble clic. Nuevamente control shift L para activar los filtros. Miramos a ver si hay un no encontrado. Y sería alguno para solucionar. Están todos. Miramos en repetidos. Hay dos, entonces estos dos los tenemos que solucionar. En este caso es Juan Carlos Rojas. Juan Rojas. Dejémoslo marcado. Y en la otra semana repasamos cómo hacer otra búsqueda. Si hubiesen, aquí fue solamente el identificador con nombre y apellido. A veces necesitamos más identificadores y vamos a jugar en la próxima sesión con esos identificadores. Bueno, entonces, en principio ya tengo la mayoría de la información. Ahora sí, vamos a responder aquí la pregunta que decía, el objetivo es que diga aquí vigencia, o bueno, incluso ya mejor lo podemos hacer en la base de datos, no, hagámoslo aquí, luego lo pasamos a la principal, a la de histórica. Ahora, ¿quién me dice? ¿Cómo solucionamos este tema? Para que aquí me diga, en vigencia, me diga actual, que me diga actual, o que me diga sin trabajo, o despedido, o no trabaja. ¿Quién me dice cómo hacemos eso acá? En vigencia. ¿Qué debo comparar para saber si la persona es vigente? ¿Sí? En vigencia. Y aquí, Pues no nos dicen como tal comparar, pero nos dicen que
que si es con igual sí. Bueno, con el sí nos tocaría comparar uno a uno, ¿sí? Uno a uno. Por ejemplo, acá, solucionamos esta vigencia. Voy a quitar mm, aquí. No se podría con sí condicionales porque les digo que nos toca mirar uno por uno y se nos complica mirar uno por uno. Debe haber una forma en la cual mm, pueda analizar a todos los datos de una vez. ¿Quién se le ocurre? Y ya lo hicimos, ya lo acabamos de hacer. ¿Con qué función? Con una función de búsqueda. ¿Con cuál función de búsqueda caímos? ¿Con cuál sería? Con la función que acabamos de ver que se llama buscar X. Entonces, nuevamente, ¿qué puedo buscar? Pues tengo dos formas de buscar ahora, porque las tres bases tienen cédula y tienen identificador, ¿sí? La cédula no es confiable para dos casos, pero podría ser la cédula. Eso podría, o en este caso, sí, va a ser la cédula. Entonces, puede ser esto. Digo, búsqueme la cédula. ¿En dónde? En este caso es en la base nueva. ¿Listo? En la base nueva selecciono todos los datos F4. Matriz de vuelta, pues me interesa que me devuelva la última columna. Ah, que ahí borré la palabra vigencia, pero debería ser esa última, ¿no? Hay que diga vigente, pero bueno. Eh, mm, bueno, sí, voy a hacer eso. Aunque no tenga datos, ahorita los voy a llenar. Desde este último dato hasta el primero. Entonces, que me traiga, hay un dato, ¿sí? Y acá, si no se encuentra, ¿qué pasaría? ¿Qué texto podemos poner? Ya no va a ser un texto que no se encuentra, sino que se les ocurre. Si la persona, estamos analizando que la base de datos que estaba antes del 2021. Si se encuentra, pues la idea es que aquí traiga la palabrita que diga vigente, ¿sí? Y de lo contrario, entonces, listo, vamos a ponerle, les había dicho que puede ser que no está trabajando o que fue despedido. Pongamos aquí despedido, que no es, que es más apropiada a la situación. Entonces ese fue despedido o no trabaja. Entonces vamos a aceptar. Aquí me dio un error. Vamos a ver por qué me dio un error. ¿Qué hice mal? Hay algo que les dije que había que asegurarse, ¿no? Entonces, en la base de datos actual, estamos desde la fila 8 hasta la fila 243. Y en matriz de vuelta me equivoqué. Matriz de vuelta es también de la base de datos actual. Entonces, vamos a mirar acá. Sí tenía la palabra vigencia. Entonces, ahí fue donde la embarré. Marqué fue la que no era. Control Shift, flechita hacia abajo, F4. Nos aseguramos que las dos vayan de la 8 a 243, de 8 a 242. En algo me equivoqué, entonces marcamos aquí 243 o me falta un dato en esa base. Presionamos aceptar, listo. Vigencia, despedida. Ahora sí puedo saber qué personas, a cuántas personas despidieron. De esta base de datos hay 193 personas que despidieron. Perfecto. Bien. Entonces, ya solucionamos una parte del ejercicio, del planteamiento. Decía, identificar a las personas que continuaron trabajando en la empresa, ya está solucionado. Fíjense en todo lo que hemos tenido que hacer para solucionar solamente un punto. Y todo lo que hemos empleado son temas que ya les he explicado en sesiones anteriores. Ahora la pregunta, ahora el siguiente punto dice, ¿cómo sabemos qué personas contrataron en el 2021? Marquémoslo con otro color que se note. Sí, ya está solucionado. ¿A alguien se le ocurre qué se debe hacer para saber cuáles son las personas nuevas en el 2021? ¿Alguna idea? ¿Quién se quiere lanzar al agua? Son bases de datos. Este es un trabajo que eso es algo, comparar bases de datos es algo que en mi trabajo se hace
Lo hago todos los días, se hace con frecuencia. Por acá nos dicen que si es con igual, no, que es igual con buscar X. Nos Perfecto. dicen. También con buscar X se hace eso. Entonces, ahora, ¿en cuál base de datos me ubico? ¿En la de antes o en la actual? Para saber dónde están los nuevos. ¿Quién me dice? Que en la actual. En la actual. Listo. Entonces, vamos a colocar aquí una columna que diga nuevo, personal nuevo. Listo, entonces, igual, ponemos aquí buscar X. Perfecto. Vamos a decirle que el valor buscado va a ser, puede ser la cédula nuevamente. ¿En qué matriz? ¿Con qué matriz voy a comparar la base actual? Pues ya sé que voy a buscar la cédula. ¿En dónde la voy a buscar? ¿Nadie? En la base de datos del 2021. Vamos a mirar. Entonces, lo mismo, marco todas las cédulas, F4, y matriz de vuelta, que voy a traer de la base de datos del 2021, voy a traer la columna que dice vigencia. ¿Sí? Dirá vigente, no va a aparecer despedido porque se supone que es la actual. Entonces voy a marcar vigencia, F4. Listo, entonces, si no se encuentra la persona en la base del 2021, ¿qué ponemos? ¿Qué texto ponemos ahí? ¿Alguna idea? ¿Quién me dice? Aquí estoy buscando la persona, estoy buscando la persona. Estamos en la base del 2021. Le digo, busque esta persona en la base de datos que estaba antes del 2021. Si se encuentra esa persona, va a poner la palabra vigente, porque eso es lo que estoy buscando en esa columna. No va a poder, nunca va a aparecer despedido porque sí, se supone que los despedidos no están en la nueva base de datos. Entonces, si una persona se encuentra, va a aparecer vigente. Y si no se encuentra, ¿qué es la persona? No estaba en va a ser una persona que no estaba en el 2000, antes del 2021. ¿Qué significa? Que es una persona que Nueva. nueva. Muy bien. Vamos, nuevo, un personaje. O nuevo. Listo. Vamos a presionar aceptar y le damos doble clic. Y caso preciso, la primera persona es nueva. Control Shift, Control L, flechita hacia abajo y miramos y me dice que hay dos personas nuevas. Entonces, fíjense lo interesante que es comparar dos bases de datos. ¿Sí? Supongamos que a veces en las empresas contratan personal y ponen ciertas condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, se trabaja por proyectos y cada cierto tiempo a veces se vuelve a contratar el mismo personal. Entonces aquí podría presentarse una situación. Supongamos que se tiene una base de datos, aquí se envían personas a distintas zonas del país y para viajar a ciertas zonas del país se requiere que las personas tengan, por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla, creo que es la que se llama, cuando uno va a la costa, esa vacuna. Entonces podríamos tener una base de datos donde estén las personas que ya se vacunaron. De pronto alguien dice, no, miremos del personal que se ha contratado en otros proyectos, quiénes están vacunados para llamarlos a ver si los podemos contratar para enviarlos a un proyecto en la costa. Esto es un ejemplo de comparar. Puedo tener una base de datos de personas vacunadas, una base de datos de personal. Bueno, esto hablando de personal, pero estas funciones que acabamos de emplear son
poderosas, el buscar X, el buscar B. No sé si alguna vez habían visto una comparación de estas, o si ya lo habían visto, pues eh, van a darse cuenta. O por ejemplo, ustedes, si usted es profesor, por ejemplo, Luis Octavio, que nos acompaña usualmente, pueda que tenga una base de datos de alumnos de un año y quiera comparar si en este año tiene los mismos alumnos en alguna materia. De pronto quiere ver si hay continuidad, alguna cuestión que uno quiera analizar, o la universidad quiere comparar la base de datos de las personas que se matricularon en el semestre anterior con la base de datos de las personas de este año. Si se manejaran en Excel, uno hace un cruce y dice, bueno, saca conclusiones, hace análisis. Dice, no, durante la pandemia se me retiraron tantas personas. Comparo 3 años. En el 2019 tenía tantas personas, 2020 tantas, 2021, quiénes volvieron, etcétera. Puede ser muchísimas comparaciones que uno puede hacer solo con estas funciones. Y fíjense que con lo que hemos hecho hoy, hemos solucionado, ¿cuántos puntos? Ya solucionamos 2 puntos del ejercicio, ¿sí? Ya no alcanzamos a solucionar más. En la próxima sesión, pues, miraremos cómo solucionamos el resto. Les decía que eh, sería bueno que esta base de datos tuviera otra columna. Por ejemplo, veíamos que sería la fecha de nacimiento para poder diferenciar las personas que tienen el mismo nombre. Pero eso lo vamos a repasar en la próxima sesión. Entonces, por último, antes de cerrar, ¿alguna pregunta que surja? ¿Alguien que quiera levantar la manito, hacer un aporte antes de terminar la sesión? Bueno, Nelson, pues hasta ahora no hay preguntas, pero pues complementando lo que tú decías, Luis Octavio nos dijo que sí, que puede ser, o también para la base de datos de egresados de la universidad para saber los que ya se graduaron. Ah, y bueno, ya surgió una duda por parte de Rafael, que es cómo se haría si no existiera el buscar X. Si no existiera el buscar X, entonces era la solución que les planteaba de cambiar de posición al identificador, ¿sí? Aquí no lo voy a cortar porque se me dañan las funciones. Cuando uno corta algo y lo pega, si está dentro de una fórmula, se dañan las fórmulas. Algunas veces, vamos a ver aquí qué pasa. Voy a insertarla, a ver si se me dañó. Miramos. No, bueno, no se me dañó nada. Pero eh, ese hubiese sido el orden. Con buscar B lo soluciono. Pongo esta columna al comienzo y vuelvo y repito el ejercicio. Ahora sí con buscar B. Pero con buscar B no podría hacer esto que me apareció acá de nuevo, porque con el buscar B me va a aparecer un error, ¿sí? Me aparece error. Una de las mejoras que tiene buscar X es ¿qué pasa si no se encuentra? ¿Sí? Aquí pues yo lo puedo deducir. Ya invertí la posición. En este caso, estas dos bases de datos, esta inversión que hice acá de cambiar la posición de la columna identificador era para poderle poner la cédula acá a la izquierda, ¿sí? Para poner la cédula aquí y para poder poner la cédula aquí. Estas dos bases, la de antes y la de después, no necesitaba hacer eso. Podía usar el buscar B directamente, sin necesidad del buscar X, porque ya tienen el orden correcto. Entonces, haría que aquí un buscar B, f de X, lo mismo valor buscado, ¿cuál va a ser? La cédula. ¿En qué matriz? En la de antes. Marco desde acá hasta la columna de vigencia, control shift, flechita hacia abajo, F4, pero con el buscar B, ¿qué debo tener en cuenta? La posición. Me dicen qué posición está la palabra de despedido, entonces me toca contarlas. Entonces me acuerdo que la E es la columna 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 es la L, 13, 14 y 15. Entonces me toca saber qué es la columna 15, es la que contiene el texto. Aquí en rango pongo 0 para que sea el valor exacto, presiono aceptar, le doy doble clic y aquí de pronto alguien se asustó, no funcionó. Voy a poner aquí nuevo 2. Entonces cuando no tengo el
buscar X, entonces ya sé que todos los que tengan ND que son nuevos. Entonces me tocará aquí manualmente poner la palabra nuevo, ¿sí? A no ser que ustedes sepan funciones de cómo se controlan los errores y esas funciones aún no las hemos trabajado. Pero mientras tanto, mientras aprendemos eso, le digo nuevo, listo, ya lo solucioné. Entonces, tengo uno en un texto y en otro tengo una función. Cuando es trabajo así de afán, pues le tocó uno así solucionarlo. Si no, pues cuando veamos cómo controlar los errores de las funciones, le diríamos, cuando encuentre un error, ponga la palabra nd, perdón, ponga la palabra nuevo. O sea, el buscar X no es que no se pueda. Yo puedo trabajar sin necesidad del buscar X, pero el buscar X me ahorra muchísimo trabajo. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Bueno, Nelson, por acá teníamos una manita levantada, pero la acabo de bajar. No sé si ya se le resolvería su duda, pero no hay más preguntas en el chat. Solo como felicitaciones y muchas gracias por este espacio, nos dicen. Entonces, no hay más preguntas, Nelson. Vale, Andrea. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Eh, no sé si haya personas nuevas en la sesión de hoy. A quienes ya han estado conmigo en sesiones anteriores, les voy a enviar a sus correos este archivo que planteé hoy, por si lo quieren tratar de solucionar mientras nos vemos. Eh, o si no, entonces voy a compartirles un link distinto al de las grabaciones en estos momentos en el chat. El que quiera registrarse en ese chat, en ese link, le va a llegar también el correo. Esta noche o mañana les voy a enviar este mismo archivito, si lo quieren analizar, mm, si lo quieren intentar solucionar, y si no, continuamos solucionando en la próxima sesión el ejercicio. Entonces, muchas gracias a Andrea por tu apoyo y a todos por su asistencia. Y en la próxima sesión vamos a continuar solucionando el ejercicio. Entonces, feliz noche para todos. Listo, Nelson. Muchas gracias a ti por este espacio. Y muchas gracias también a los asistentes por estar aquí el día de hoy. No olviden diligenciar el formulario de asistencia, también revisar el link de las grabaciones de la biblioteca, donde también encontrarán las grabaciones pasadas de Excel. Y por supuesto también acceder al link que nos acaba de mandar Nelson para pues lo que ya es aparte, digamos, ya más de Excel. Listo, entonces muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche.